Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 49, la verdad. Mientras tanto, en Asgard, Loki estaría en su celda con todos sus huesos rotos, mientras poco a poco se estaba curando, donde él pensaría, maldito humano, ¿cómo fue capaz de dejarme en tal estado? Así él recordaría la paliza que le dio Bardo, pero después él escucharía como los guardias serían asesinados, por lo que se giraría, y después diría, oigan, ¿qué pasa? Pero después de ahí saldrían Smaug y Venus, donde Loki se sorprendería, y después diría, ustedes dos, así Venus diría, padre. A lo que Smaug diría, mira en qué estado te dejaron, a lo que Loki después se enojaría, y en eso les diría, malditos estúpidos, pero ¿dónde mierda estaban? Porque no aparecieron cuando ese maldito humano me estaba atacando, a lo que Smaug diría, así que ese sujeto te dejó así, debió haber sido una batalla muy dura para ti entonces, pero ¿por qué no te ayudó la Brigada del Caos? ¿No se suponía que estabas aliado con ellos? A lo que Loki diría, como que yo estaba aliado con ellos, imbéciles. Ustedes como mis sirvientes también están aliados a ellos, y debieron ir a apoyarme, a lo que Venus diría, lo sentimos padre, estábamos ocupados con otra cosa, así ellos abrirían la puerta, y después Loki diría, por lo menos para algo fueron útiles, rápido sáquenme de aquí idiotas, y cúrenme, donde Smaug miraría a Venus de reojo, y él asentiría su cabeza, y después Smaug sacaría una espada, y Loki diría, ¿pero qué estás haciendo? Tienes las llaves ahí, ¿por qué no la usas? Pero después Loki sería interrumpido, ya que Smaug le clavaría su katana en su estómago a Loki, quien escupiría sangre, y después diría, mientras veía su herida, Smaug, ¿pero qué rayos haces? A lo que Smaug diría, te estoy liberando, de esta maldición llamada vida, padre, así él sacaría su katana, y después Loki diría, maldito traidor, así él diría, Venus, mátalo, pero después Venus estaría recargado en una pared, donde Loki diría, Venus, ¿pero qué haces? A lo que Venus diría, temo tener que decirte esto, pero tú fuiste quien hizo una alianza con la Brigada del Caos, mas no nosotros, pero tampoco nos importa tu estúpido Ragnarok, a lo que Smaug diría, viviendo que eres así de débil, me repugna haber sido nombrado tu hijo, tú y Galiel fueron unos imbéciles, subestimaron a los humanos, y miren cómo terminaron los dos idiotas, pero yo no, si ese humano fue capaz de lograr esto, quiere decir que él puede saciar mi sed, de una batalla encarnizada. Como lo he estado esperando durante mucho tiempo, y por cierto, hay un pequeño secreto que te teníamos, así Smaug diría, nosotros no somos humanos, así Loki se sorprendería, y después diría, ¿pero qué dices? Así Smaug después con un poco de magia haría aparecer unos cuernos en su cabeza, mientras que Venus sacaría un poco de fuego de su espalda, con sus alas, a lo que Loki diría, ¿qué rayos? ¿Esos cuernos? ¿Qué demonios eres? A lo que Smaug diría, yo soy un Oni, que es mitad demonio. Y consumí algo que es más poderoso que tu estúpida magia que nos diste, una fruta del diablo del tipo Soan, modelo dragón medieval, mientras que Venus diría, yo soy un Lunarian, solo que cuando me convertí en un ángel caído, no se notó la diferencia, porque mis alas, ya eran negras, y consumí una fruta del tipo Logia, la mera Nomi, ante esto Loki se sorprendería, y después Smaug diría, incluso Galiel te mintió, él también tenía una fruta del diablo, donde Loki diría, malditos. Porque me ocultaron eso, que es lo que quieren, pero después Smaug clavaría su katana en su corazón, mientras decía, cada uno tiene su propio objetivo, y ya que estás a punto de morir, te diré un pequeño secreto, así él se acercaría más, y después diría, el éter, si está en la tierra, así Loki se sorprendería, pero después Smaug le rompería su cuello, así asesinando a Loki, donde Venus diría, era tan necesario tomarte tu tiempo para matarlo, a lo que Smaug diría, sabes que no me gusta ir rápido con las cosas, yo disfruto lo que hago, donde Venus después diría, como sea, ahora démonos prisa, esos malditos asgardianos vendrán, y harán un caos cuando vean que este sujeto está muerto, a lo que Smaug diría, ¿y qué haremos con la Brigada del Caos? Donde Venus diría, tarde o temprano se enterarán de la muerte de este sujeto, pero solamente debemos seguir como si su última voluntad fuera seguir con sus planes. A lo que Smaug asentiría su cabeza, y después ambos se irían de ahí, pero de lo que ellos no se habrían dado cuenta, es que un guardia muy joven estaría temblando del miedo mientras estaba escondido, así después se desmayaría, mientras tanto con los chicos, todos estarían en el club, tratando los temas del clan Gremori, a lo que Ninfu diría, por cierto Bardo, ¿cómo te fue en tu misión contra ese pirata que mencionaste, donde todos lo verían? A lo que Irina diría, ¿cuál pirata?
A lo que Zenobia diría, verás, así ella comenzaría a explicarle todo lo que pasó con Bardo después de la batalla en la junta de facciones, así ella se sorprendería, y después diría, ¿qué? ¿De verdad, Bardo-kun, iba a emboscar con la marina al pirata por el cual llegamos tarde? Así Zenobia asentiría su cabeza, pero después Bardo al escuchar lo que le preguntaron se quedaría algo pensativo, mientras recordaba cómo Xebeg le dijo que se uniera a su tripulación, y lo que estaba buscando. Pero después Ikaros lo tomaría de su hombro, y después diría, amo, así Bardo reaccionaría, a lo que Akeno diría, ¿estás bien Bardo-kun? Así él diría mientras ponía una sonrisa, sí, estoy bien, no se preocupen chicos, así él vería a los demás, y luego diría, mi compañero no se comunicó conmigo, además la marina ha estado algo ocupada con otros asuntos, pero en cuanto mi compañero me llame, debo responder, a lo que Kiba diría, por cierto Bardo-kun, así él lo vería. Y después Bardo diría, ¿qué sucede Kiba? A lo que él diría, quería preguntarte si podríamos tener un combate, a lo que él se sorprendería, mientras Issei diría, es verdad, queremos ver cómo es nuestro nivel que conseguimos con respecto a ti, donde Koneko diría, es verdad, Bardo-senpai, podríamos tener un combate, a lo que Ikaros diría, es cierto amo, yo también quiero ver qué nivel tengo actualmente, donde Bardo se habría sorprendido por eso, pero después estando a punto de responderle a Kiba. Un círculo mágico aparecería, así todos se sorprenderían, a lo que Rías diría, el símbolo de la casa Astaroth, así, de ahí saldría Diodora, el cual diría, hola, señorita Gremory, así Rías diría, que se te ofrece, aún no es el juego de clasificación, así que ¿por qué has venido? Donde Diodora diría, quería ver si podríamos tener una plática, ya que quiero llegar a un trato con usted, así ella se sorprendería, después de un rato, Rías y Diodora estarían sentados, mientras todos estaban parados detrás de Rías. A lo que Rías diría, ¿qué trato quieres hacer? A lo que Diodora diría, me gustaría realizar un intercambio de piezas, así todos se sorprenderían, a lo que Issei diría, un intercambio de piezas, donde Diodora diría, tu alfil, y la hija de la serafín Ariel, Ninfu, ante esto todos se sorprenderían, a lo que Ninfu diría, ¿quieres intercambiarme a mí? Pero si yo no pertenezco a esas piezas, a lo que Diodora diría, veo que estás acompañando a Rías, lo que significa que eres una aliada. Por lo tanto de manera indirecta, eres parte de su clan, así Diodora diría, te cambiaré dos de mis piezas, por ellas dos, ¿te parece Rías Gremory? No tiene que ser ahora, podríamos dejarlo para el final del juego de clasificación, ante esto todos se sorprenderían, pero también se enojarían, sobre todo, Issei, Ikaros y Bardo, a lo que Issei diría, no, no dejaré que tengas a Asia, a lo que Ikaros diría, y yo no dejaré que tengas a mi hermana, como lo dijo ella, nosotras no somos parte de las piezas de Rías. A lo que Diodora diría, como se los dije, están conectadas de manera indirecta con ella, y si no quieren eso, mejor terminen su alianza, o lo que tengan aquí, mientras estén en esta sala, son parte de su clan, además, no me importa escuchar las palabras de un demonio de clase baja como el emperador pervertido dragón, y menos de una mugrosa zorra, si no estuvieras tan usada te elegiría a ti, pero hay algo que me dice que la mayoría de las aquí presentes ya no sirven, y tú estás en lo más alto. Eras el juguete de un Mau, ¿crees que alguien te querría por quien eres después de saber que ya no sirves para complacer? Escuche que cumples deseos, seguramente solo por eso te respetan, incluso solo por el título de la reina Uranos, así que mejor cállate. Ante estas palabras, todos se sorprenderían, pero se enojarían por la forma en cómo insultó a Ikaros, además de conocer la tortura por la que la hizo pasar Galiel, donde todos se enojarían, y después Kiba y Zenobia dirían, ¿quién mierda te crees para hablarle así a Ikaros? Ese sujeto la torturó día y noche, y te atreves a faltarle el respeto, pero después Ikaros se sentiría mal por eso, pero después Bardo estaría con un semblante serio, mientras su cabello le cubría sus ojos, a lo que Diodora pondría unos ojos de superioridad, y después estaba a punto de decir algo sobre los demás, pero luego Bardo aparecería en un zumbido delante de él, dejando sorprendidos a todos, pero también algo nerviosos, ya que estarían sintiendo una fuerte presión que los dejaría inmóviles, a lo que Rías diría, Bardo, en eso Kateria diría, Bardo-san, espera, cálmate por favor, pero después Diodora diría, estúpida rata, ¿quién te crees que eres para ponerte enfrente de mí? Así él trataría de darle un golpe, pero después su cuerpo se quedaría completamente quieto, así dejándolo sorprendido, pero después Diodora diría, no puedo moverme, pero Bardo lo tomaría del cuello, y después lo alzaría.
donde él y todos los demás se sorprenderían, a lo que Diodora diría, maldito, quítame las sucias manos de encima, pero después Bardo le diría, vuelves a hablar así de mis amigos, en especial de Icaros, y estrellaré tu estúpida cabeza 10 veces contra el suelo, a ver si así cierras la boca, pero después Rías y Akeno dirían, Bardo, ante esto Diodora se sorprendería, y después diría, ¿qué? Espera, dijeron Bardo, tú eres Monkey D. Bardo, eres el nieto de ese monstruo marino llamado Garp. A lo que Bardo después lo arrojaría contra la puerta, así destruyéndola, donde todos se impactarían, pero después Bardo comenzaría a caminar hacia él, mientras se iluminaba en un fuerte destello, así, su cabello se erizaría, mientras sus brazos eran envueltos en haki, al igual que unas marcas en sus ojos saldrían, pero también sus ojos perderían todo el brillo, a lo que Diodora se sorprendería de esto, y después diría, ¿qué? No, maldito humano, ¿cómo te atreves a tratarme así? Yo soy un descendiente de la casa más fina del inframundo, la sangre real corre por mis venas, no puedes tratarme así, a lo que Bardo lo tomaría de su cuello, y después diría, te faltan 100 años para que puedas decirme qué hacer, estúpido mocoso, dime, ¿tienes duda de saber cómo es tu sangre real? Porque yo sí, así Diodora lo miraría a los ojos, y después se asustaría al ver cómo tendría una mirada asesina, y después diría, maldito monstruo, pero de todas formas a ti qué rayos te importa. Ni siquiera eres un ser sobrenatural, no deberías estar con ellos, tú deberías estar con el resto de tu maldita especie, además, ellos vivirán por siempre, tú solo por unos años más, además, ¿qué tal si te vuelves un peligro para las facciones? ¿Acaso crees que no me entero de lo que pasa en el mundo humano, que soy igual de idiota que todos los demás demonios? No, yo sé que hay piratas que son unos monstruos, sobre todo ese que está reclutando gente. Y sé un pequeño secreto entre tú y él, no es así, es como si un hombre recogiera perros en la calle, además, tú y él tienen algo peculiar, la maldita D en sus nombres, pero tú y tu familia, ha sido tachada muchas veces de un peligro, todos los D perjudicaron a las facciones de un modo, además tu padre, Monkey D. Korag, el maldito caballero lobo, fue quien asesinó a los dos pilares de las facciones, los dragones emperadores, esto causó un gran desbalance en el mundo sobrenatural. Por lo que muchos demonios, ángeles, y ángeles caídos querían ver muertos a todos los que tuvieran la D en sus nombres, pero por la debilidad de los Maus, aún sigues con vida, deberías estar bajo tierra maldito, ante esto Bardo se sorprendería, pero después se enfurecería, y trataría de atacarlo, pero después Rías, Akeno, Cateria, Icaros, Xenovia, Ninfu y Koneko lo detendrían con un abrazo. A lo que Bardo después se sorprendería, pero en eso Icaros diría, amo, por favor detente, a lo que Bardo diría, estás loca, no dejaré que esta rata con cara de poco hombre hable mal de ustedes, a lo que Icaros diría, a mí no me importa lo que este sucio gusano diga de mí, la opinión que solo me importa es la tuya, a lo que Bardo se sorprendería, pero después Rías diría, cálmate Bardo, por favor, de todas formas, no esperaba hacer ningún trato, no cambiaré a mis amigas por nada del mundo. Así todos se sorprenderían, pero después Rías pondría una sonrisa, así Bardo las miraría, pero después Diodora chasquearía sus dedos, así una gran cantidad de las piezas de Diodora saldrían, y después Diodora diría, atáquenlo, así Bardo las miraría, pero se sorprendería de ver que eran puras chicas, por lo que ellas se abalanzarían sobre él, pero Bardo reaccionaría, y después las dejaría inconscientes, así dejando a todos, incluido a Diodora sorprendidos. A lo que él diría, ¿pero qué hiciste? Así Bardo se calmaría, pero después una voz diría, vaya vaya, parece que tenemos problemas aquí, así todos mirarían, y después verían a Azazel, donde Diodora diría, el Mau de la facción de los ángeles caídos, a lo que Azazel diría, ¿qué haces aquí mocoso? No deberías estar en los territorios de la casa Gremory y Citri, así que vete, de lo contrario, ellos están en completa libertad para atacarte, si así lo desean, a lo que todos se sorprenderían. Pero después ellos pondrían una sonrisa, donde Kiba y Xenovia sacarían sus espadas, mientras que Koneko pasaría a su estado necómata, por su parte Issei sacaría su armadura, y Asia sacaría sus círculos mágicos, mientras que Irina, Ninfu, e Icaros, incluso Cateria para la sorpresa de todos, también sacarían sus armas, y su magia, así Akeno también sacaría sus rayos, mientras Bardo y Rías se sorprenderían, pero Rías también pondrían una sonrisa. Así Diodora se asustaría, y después diría, malditos, esto no se quedará así, me llevaré a esas dos de un modo u otro, así él se iría junto a su séquito, donde Issei diría, rayos ese maldito, cree que puede venir y decirnos qué es lo que quiere, a lo que Irina diría, sí que le demostramos quién manda, no dejaremos que trate a nuestros amigos así, a lo que Cateria también pondría una sonrisa, pero después ella y Ninfu verían a Bardo, el cual estaría dándoles la espalda.
y sin que lo diera a notar, su mirada sería muy seria, y preocupante, y recordaría las palabras de Diodora: eres un monstruo, muchos quieren verte muertos a ti, y a tu familia, y también sé un secreto, entre tú y ese pirata, pero también recordaría las palabras de Eudo, por eso te dije que no te relacionaras mucho con ellos, mientras que también recordaría las palabras de Xebec. Pero después Azazel también se daría cuenta de esto, y después iría con él, y tocaría su hombro, a lo que diría: Bardo-kun, así todos también lo verían, pero Bardo diría: lo siento, así él caminaría hacia la puerta. Y después Ikaros diría: amo, mientras que Rías y los demás dirían: Bardo, ¿a dónde vas? Pero después Bardo, mientras estaba cabizbajo, diría: necesito un momento a solas, así todos se sorprenderían por eso, pero después las chicas tratarían de ir tras él, pero Azazel pondría su mano, y los detendría, a lo que Akeno diría: Azazel sensei, así él los vería, y después diría: déjenlo un momento solo, a veces incluso una persona como él, necesita tiempo a solas, a lo que Kiba e Issei dirían: ¿pero qué le pasó? Donde Ikaros y las demás verían a Bardo salir, y ellas se preocuparían por él, mientras con Diodora, él regresaría al inframundo, mientras decía: maldito humano, esa sucia rata me las pagara, a lo que alguien aparecería de un lado, y después diría: pareces molesto, ¿qué rayos tienes? A lo que Diodora se giraría, y después vería a Shalva y a otros sujetos, a lo que él diría: Shalva, no es un buen momento para que me molestes, a lo que Shalva diría: ¿qué dijiste, maldito mocoso? Así él lo tomaría de su camisa, y después Diodora diría: suéltame, ¿quiénes se creen ustedes para tomarme así? Todos deberían besarme los pies, malditos plebeyos, pero después alguien con una voz más gruesa diría: cállense, malditos mocosos, así todos se girarían, y después verían cómo ahí se encontraba Smough, a lo que ellos se sorprenderían, pero todos se arrodillarían, a lo que Shalva, Belzebú, y los demás dirían: Smough-sama, donde él diría: parecen unas sucias ratas chillando, hacen que me dé dolor de cabeza, a lo que Shalva diría: lo siento, Smough-sama, donde Smough diría: bueno, eso da igual, díganme, ya está todo listo, a lo que Belzebú diría: si Smough-sama, cuando sea el juego de clasificación de los jóvenes demonios, atacaremos, ¿quiere que le digamos el plan? A lo que Smough diría: eso me da igual, si lo siguen al pie de la letra, y logramos nuestro objetivo, no me importa cómo sea el plan, ¿quedó claro, mocosos? A lo que todos se pondrían nerviosos, y después dirían: si Smough-sama, servirle a usted, quien es uno de los 3 hijos de Loki-sama, es un gran honor, y más que nos haya tomado en cuenta también para unirnos a la Brigada del Caos, ya que estamos muy inconformes con lo que hace el Mausirceps, darle lugares que no le corresponden a demonios novatos y débiles, hacer alianzas, nosotros debemos ser por derecho quienes gobiernen el inframundo. Al ser de los demonios con la sangre más pura, nosotros nos convertiremos en los gobernantes del nuevo inframundo, a lo que Smough los vería, y después diría: Siri, sé que eso es importante para ustedes, bueno, retírense, y planen bien esa estrategia, a lo que todos dirían: como usted ordene, Smough-sama, así todos se irían, pero después Smough vería por una ventana, y en eso diría: malditos demonios, me harté de escuchar al maldito de Loki con su Ragnarok. Y estos idiotas quieren ser gobernantes, si son muy débiles, debería matarlos ya que ninguno puede satisfacer mi necesidad de un duelo a muerte, así él miraría al cielo, y después vendría a su mente la imagen de Bardo, donde él pondría una sonrisa, y después diría: Monkey D. Bardo, si derrotaste al gusano de Loki de esa manera tan violenta, significa que eres alguien muy poderoso, ya quiero que todo este teatro se caiga, para que pueda tener mi combate contigo. Así que espero que lo que te haya dicho ese maldito mocoso de Diodora sirviera para que me des más batalla por la ira, y deshacerme de estos malditos que siguen al grupito de esa maldita Otis, así Smough pondría una sonrisa, mientras sus colmillos crecían.